Hola, bienvenidos. Soy Fabián González Araya y en este video presentaré un resumen de los contenidos del primer módulo de este curso, Funciones Comunicativas y Pedagógicas del Tutor Virtual. Bienvenidos. Este primer módulo, como competencia, propone que usted logre gestionar un proceso tutorial de una comunidad virtual en un entorno open source Moodle, facilitando los procesos de aprendizaje de los estudiantes asignados. Como aprendizaje esperado, se dispone que usted conozca fundamentos comunicacionales para un rol tutorial efectivo. Este curso se compone por dos módulos. El primero, dimensión comunicativa del tutor virtual, y el segundo, dimensión pedagógica del tutor virtual. En este video resumen nos explayaremos sobre los contenidos del módulo primero, el cual involucra las siguientes temáticas. Número 1, la comunicación. Número 2, las conductas comunicativas. Número 3, ¿qué implica la comunicación efectiva? Número 4, comunicación e interacción. Número 5, errores comunicativos. Número 6, comunicación y medios. Número 7, la atención. Número 8, estado emocional en la comunicación. Y temática novena para el cierre de este primer módulo, conversación didáctica guiada. Damos inicios de este modo el resumen del contenido del módulo primero, dimensión comunicativa del tutor virtual. La primera temática aborda las teorías de la comunicación, desde las primeras miradas tradicionales que comienzan a proponer los elementos que comúnmente conocemos como factores o dimensiones que existen en todo proceso comunicativo, que involucra el mensaje, el canal, el medio, un emisor y un receptor. Posteriormente, por medio de las teorías levantadas desde la sociocrítica de la Escuela de Frankfurt, comienzan a plantearse una teoría en la cual existe un mayor nivel de participación o de cercanía de la gente que recepciona la información, no como un ente pasivo, sino como una persona que también le da sentido o le debe dar un elemento interpretativo comprensivo al mensaje que está recepcionando. Y de ese modo llegamos a las teorías del esquema circular. Y finalmente, hoy día, por el avance tecnológico, el conexionismo, el conectivismo, en fin, se plantean las teorías de la aldea global, donde los procesos comunicativos, las posibilidades de ser un ente activo y propositivo en la creación y la propuesta de información es un elemento universal. El siguiente tema en propuesta en el módulo tiene que ver con las conductas comunicativas y básicamente desde las teorías tradicionales y las teorías más sociocríticas se plantean que existen las conductas comunicativas básicas, que son las cuales conocemos tradicionalmente, las conductas comunicativas confrontadoras, donde el receptor plantea sus propias posiciones en función del mensaje que recepciona por parte del emisor. Además están las conductas comunicativas enfáticas, en las cuales existen ciertos elementos que permiten, mediante elementos de signos o formas de cómo se presenta la información, dar énfasis o sentidos muy particulares dentro de todo un mensaje que se plantea. Además se plantean las conductas comunicativas centradas en el yo, donde es la persona que recepciona la información la que debe dar sentido desde su propia interpretación, desde sus propias experiencias al mensaje que está recibiendo. Y finalmente, un elemento que es sumamente importante al tratar de interpretar las conductas comunicativas es que no existe la posibilidad de no comunicar. Es imposible no comunicar, inclusive cuando no se participa y no se comunica, eso le da un sentido al proceso comunicativo.
Finalmente, derivada de las dimensiones para consolidar una comunicación efectiva, se plantean diversas categorías de análisis que nos permiten poder interpretar cuáles serían los factores que logran una mayor eficacia en los propósitos de la comunicación. Por una parte están los elementos corporales, que tienen que ver cuando existe la posibilidad de que el receptor visualice o vea en una representación personal la persona que está transmitiendo la información, la postura del cuerpo, cierto énfasis con los movimientos, la utilización de las manos, etc., dan algunos elementos que permiten en focalizar o en conceptos muy nucleares dar ciertos énfasis para que hayan procesos de mayor eficiencia en la transmisión del mensaje. Otros elementos que también se consideran que son sumamente importantes de entender con respecto a que existan procesos efectivos en la comunicación tiene que ver con la comprensión de los elementos emocionales. Existen ciertos elementos asociados al proceso comunicativo que permiten empáticamente o darle cierto dinamismo o que la persona que está recibiendo la información se entusiasme con el mensaje en función de elementos, por ejemplo, que tienen que ver con los juegos tonales, de tonicidad del enunciado lingüístico, o con elementos de la dinámica del discurso, o con elementos de mover ciertos entusiasmos y ciertos énfasis por medio de estos elementos paralingüísticos y lingüísticos que le dan un sentido de la conjugación emocional a la carga del mensaje. Y por últimamente, un elemento que es sumamente importante es que se debe identificar el dominio lingüístico. O sea, en el mensaje, en el sentido de dar a entender información, debemos analizar el destinatario, cuáles son sus niveles lingüísticos, cuáles son sus ámbitos semánticos, cuáles son sus contextos en los cuales él vivencia y le da sentido a la información que recibe. Tiene un vocabulario propio. Un nivel etario va a significar que muy probablemente tenga ciertos conceptos más en su mente, ciertas intenciones, que por ejemplo un ámbito etario muy distinto. Entonces, poder comprender e identificar el dominio lingüístico hacia quien va dirigida la información también es un factor de eficacia en relación a los procesos comunicativos. De esta forma, este breve resumen da sentido a obtener una mirada amplia de los contenidos que se versaron en este primer módulo. Entonces me despido agradecidamente. Hasta pronto.